importantes de muerte en todo el mundo. Los accidentes cardiovasculares es la primera causa de muerte y la cerebrovascular es la segunda causa. Pero esta cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en el mundo. Se trata de una obstrucción de una arteria que nutre al cerebro o al corazón y por alguna razón deja de recibir oxígeno en una parte del tejido y ese tejido muere y puede dar serias consecuencias. Son factores muy peligrosos y lastimosamente muy frecuentes. Según la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de muerte en el mundo. Aproximadamente 15 millones de personas fallecen por año en el mundo. 5 millones de ellas, de las que tienen accidentes cerebrovasculares, mueren al instante y hay otras 5 millones que quedan invalidadas, con discapacidades importantes. Bueno, aquí vamos a ver si todos conocemos los factores de riesgo. Estos factores de riesgo son modificables o no modificables. Entre los modificables, por ejemplo, tenemos la hipertensión, la presión arterial alta, el tabaquismo, la obesidad, el colesterol, el sedentarismo. Entre las no modificables son los factores genéticos, que no se puede modificar, la edad. La diabetes está entre las no modificables. Algunos colocan entre las modificables, pero es controlable. Otros tienen también, colocan también algo de alteración de la frecuencia cardíaca, enfermedades periodontales, estrés, sedentarismo, también entre otras. Existen diferentes cosas. Bueno, cuando volví recién a Holanda, hace más de 20 años, me tocó trabajar en el Ministerio de Salud, en el INCAR se llama, el Instituto Nacional de Prevención Cardiovascular. Nosotros le dábamos mucha importancia a la prevención, dábamos charlas por diferentes lugares y se insistía mucho en el control de la presión arterial, el control del peso y también incentivar las actividades físicas de las personas. Solíamos tener en las comunidades, solíamos detectar a la persona que es líder de esa comunidad y a esa persona se le entregaba un manguito de presión para que controle la presión arterial a la comunidad, una balanza también para el peso y se les instruía muchísimo para que traten de incentivar la actividad física, tratar de evitar el sedentarismo que es muy frecuente y muy peligroso. La actividad física, según la Organización Mundial de la Salud, es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que producen gasto energético por encima de la tasa de metabolismo basal. O sea, toda actividad que uno realiza por encima de las actividades basales, las actividades diarias que uno realiza, a eso entonces se denomina ya actividad física. Lastimosamente, la prevalencia del sedentarismo es muy alta. Está comprobado con estudios de la Organización Mundial de la Salud de que el 40% de las personas mayores de 15 años son sedentarias. Los beneficios del ejercicio físico sabemos, ayuda a bajar de peso, ayuda a bajar el colesterol, mejora la presión arterial, da beneficios físicos, psicológicos, la depresión, por ejemplo, personas que están deprimidas, si practican ejercicios físicos se sienten mucho mejor. El tabaco, las personas que ejercitan dejan con más facilidad de fumar que las personas que no practican ejercicios físicos. Bueno, yo trato de incentivar un poco las caminatas con mi esposa, con mi hija, ella le gusta pasear con mi perro generalmente. Y bueno, pues tiene que ser algo agradable, algo que a uno le guste, no algo de lo que uno se sienta obligado a hacer. Por ejemplo, a veces uno hasta se siente mal cuando deja de hacer esas actividades. Eso es bueno, o sea que uno tiene que tratar de sentirse bien. Y a veces también con un grupo de amigos, a veces después del partido también hay una pequeña celebración. Bueno, aquí tenemos algunos compañeros que tal vez están con un poco de sobrepeso, pero igual uno pasa un momento agradable y no importa que uno tenga sobrepeso. Es más importante que uno practique ejercicio físico, por más que uno tenga sobrepeso, porque está demostrado de que las personas que tienen sobrepeso pero que se ejercitan tienen mejor calidad de vida. Y hay una sorpresa, algo sorprendente, un artículo muy importante que salió. Sorpresa, dice, el ejercicio aumenta la longevidad a pesar de tu peso.
O sea que el peso no es lo más importante, así que es importante entonces tratar de hacerlo. Y con respecto a la longevidad, bueno, todos queremos vivir más tiempo. El asunto es vivir en qué condiciones. Vivir en buenas condiciones, ¿verdad? Tener una buena calidad de vida. De eso se trata, eso es lo que todos queremos. Entonces, pero es importante porque aumenta la longevidad. ¿Qué es la longevidad? Bueno, según también este estudio de la Organización Mundial de la Salud, si uno realiza caminatas de 150 minutos por semana, tiene 3,4 años más de vida. 150 minutos son 22 minutos por día. ¿Quién no puede caminar o hacer caminatas 22 minutos al día? O sea, una actividad extra de lo que uno hace. Si uno hace caminatas 300 minutos por semana, tiene 4,2 años más de vida, demostrado en estudios. 300 minutos por semana son 43 minutos por día. O sea, todos podemos hacer eso. Si uno tiene un peso normal y practica ejercicio intenso, tiene 7 años más de vida. Ahora, el que es obeso o tiene un peso normal pero es inactivo, tiene menos años de vida. Y el ejercicio es más importante que el peso, ya habíamos dicho. Bueno, uno que tenga obeso, ¿verdad? O sea que, por más que, bueno, obeso con ejercicio, aunque no pierda peso, también tiene años de vida. Bueno, también ayuda a la inteligencia. Todos también queremos ser inteligentes. O sea que las personas que se ejercitan tienen un coeficiente intelectual más alto. Está demostrado también que ejercitarse son de 10 a 15% más inteligentes, respuestas más rápidas, más coherentes, tienen mejor actividad en laboral, les resulta más fácil conseguir empleo, por ejemplo, tienen respuestas más rápidas y correctas, se llevan mejor con sus colegas, con sus clientes. Todos también quieren tener ese tipo de empleados. Aumenta el hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Es una parte del cerebro donde se almacena la memoria, donde también tiene que ver con la inteligencia. Y estas personas que se ejercitan tienen el hipocampo más grande, ha aumentado el hipocampo. Aumenta el BDNF, por sus siglas en inglés, es el factor de la neurogénesis, o sea que produce neuronas, aumenta el número de neuronas en las personas. No existe ningún medicamento que produzca esto. Está demostrado que solamente con el ejercicio uno puede tener mayor número de neuronas, más inteligente. La memoria. Bueno, se sabe que con el correr del tiempo, con los años, uno va perdiendo a veces la memoria, que eso puede ocurrir, es normal. Pero un estudio que se realizó en personas mayores de 65 años, con un seguimiento de 2 a 5 años, se encontró que estas personas tienen mejor memoria, recuerdan mejor los acontecimientos, tienen mejor contacto con las personas, recuerdan caras, nombres. El hipocampo también aumenta un 2% por año. No existe medicamento que produzca esto. La inmunidad. La inmunidad está dada por los macrófagos. Los macrófagos son células que protegen al organismo. Cuando existe un factor externo que invade el organismo, bacterias, virus, los macrófagos atacan a esos elementos y los destruyen. O sea que estas personas que se ejercitan tienen mayor número de macrófagos, y no solamente en cantidad, sino también en velocidad. Llegan más rápido a estos lugares. También disminuyen las hormonas del estrés. Esas hormonas están producidas por el organismo, la epinefrina, se llama la norepinefrina, el cortisol. Bueno, hay personas que incluso tienen que consumir corticoides, que esas son drogas inmunosupresoras, son drogas que disminuyen la inmunidad y uno se vuelve más susceptible a adquirir infecciones. Estas personas, entonces, las que se ejercitan, tienen mejor inmunidad, tienen más defensas, menos infecciones bacterianas o virales, se engripan menos ausentismo en el trabajo. Por supuesto, hay empresas en los Estados Unidos que tienen su gimnasio y obligan a sus empleados a que se ejerciten, a que vayan al gimnasio. En las oficinas hacen un break de 20 a 30 minutos y van al gimnasio, a la cinta, a caminar en la cinta, a pedalear en la bicicleta.
Y bueno, esas personas rinden más en su trabajo, tienen mejor conexión, más contacto con sus colegas, con los clientes, producen más, tienen mayor productividad y por supuesto es una inversión para la empresa, que les conviene a los dos. Lastimosamente la vida sedentaria es muy frecuente, lo habíamos dicho, y en estudios se ha demostrado que en personas mayores hay personas que están más de 5 horas sentadas, o sea que es en un promedio general. Y por supuesto hay personas que trabajan en oficinas que tienen que estar sentados y trabajan también sentados y bueno, pero aún así es importante que tengan un pequeño descanso, que hagan caminatas, que no estén mucho tiempo sentados. Si uno está sentado por un promedio de 3 horas, pierde 2 años de vida, sentado un tiempo. El ser sedentario es igual que fumar y seguro eso. Hay personas que están varias horas frente al televisor. Está demostrado que si uno está más de 2 horas sentado frente al televisor, pierde 1,2 años de vida. Bueno, la vida sedentaria, por más de 10 años, también aumenta la posibilidad de contraer cáncer de colon, el doble de posibilidad de que tenga. Como dijo Einstein también, de verdad, un tema importante, el cáncer de colon es muy frecuente, la segunda causa de muerte en Estados Unidos. Bueno, aquí puse algunas misceláneas, ya habíamos dicho de que bueno, mejora el humor, hay menos depresión, las personas deprimidas entonces se sienten mejor, hay menos ansiedad debido a la producción de endorfinas, que son hormonas que estimulan y uno se siente más estimulado, uno se siente más activo. También los que se ejercitan duermen mejor, si uno practica deportes, mejora la diabetes. En un estudio que se había hecho un estudio pequeño, la verdad, pero un estudio de 40 personas con diabetes de tipo 2, diabetes tratada, era con medicamentos. A estas 40 personas se les dejó solamente con dieta y ejercicio físico durante 26 días. Al cabo del estudio se encontró de que las 34 de las 40 personas ya no necesitaron medicación. La importancia de esto. Bueno, la edad cronológica versus la edad fisiológica. La edad cronológica no es más importante, no es la más importante, más que la fisiológica. O sea que hay personas de 40 años que son hipertensas, que tienen colesterol alto, que son sedentarias y bueno, tienen muchos problemas, pie diabético, o sea que es un problema serio, ¿verdad? Y la edad fisiológica sería lo más importante, porque hay personas de 70 años que juegan tenis, que van a los gimnasios y que tratan de hacer una vida activa. Con respecto al tenis, quería comentarles algo. A mí me gusta mucho el tenis, yo jugué mucho y Emilio también es tenista. Bueno, había participado en campeonatos intercolegiales, universitarios. Lastimosamente, hace más o menos 30 años en Holanda tuve un accidente y me había fracturado el tendón del hombro derecho. Bueno, me operaron, se curó bien, pasó todo bien y seguí jugando tenis sin problema. Pero hace más o menos 3 años empecé a sentir molestias, fui al traumatólogo, me hicieron estudios, encontraron que en el lugar de la cicatriz se estaba debilitando el tendón. Y me dijeron que tenía que dejar de jugar tenis. Bueno, para mí fue una decepción, dejé un tiempito, pero después empecé a probar con la izquierda y salía bastante bien. Era diferente, ¿verdad? Por supuesto, pero bueno. Y bueno, empecé a probar, la verdad que forcé bastante la izquierda y se me rompió el tendón del lado izquierdo. Me operaron y bueno, entonces me dijo mi hermana, tenés que jugar ajedrez o algo así. Eso yo te puedo enseñar. Me gusta el ajedrez, pero no me satisfizo del todo, o sea que volví a probar otra vez con la derecha. Empecé a jugar otra vez hasta que se me soltó de la derecha y en octubre del año pasado me operaron otra vez, por tercera vez. Y bueno, en el Gran Slam de Europa ya participa, así que no sé. Por eso no me perdí. Por eso. Bueno, en resumen, es algo que bueno, tuve que dejar, pero empecé a buscar alguna otra actividad que podría hacer. Y bueno, buscando algo, me di cuenta de que me gustaba bailar. Y fuimos con mi esposa a una escuela de baile y resulta que es agradable. Uno que tiene una actividad bueno, agradable, se escucha buena música, conoce gente buena, gente nueva, ayuda también a escuchar música y al movimiento, un movimiento constante, ayuda a la coordinación, al equilibrio.
y hace bien, así que si alguno de ustedes quiere hacer alguna actividad física interesante... Está David, ¿verdad? ¿Quién es David? Y mejora la sensualidad también. Bueno, sobre eso quería comentarles. Ahora, quiero también comentarles algo que tiene mucho que ver con la actividad física. Y se trata sobre una pacientita mía que yo había, bueno, hace más o menos, sí, casi 20 años, mi mecánico vino al consultorio con su hija, con una nenita chiquita de 5 años, con un cuadro gripal que no se curaba. Bueno, en el consultorio un cuadro gripal generalmente a veces se cura, pero esto ya duraba más tiempo y hay algunos virus que son muy agresivos, que son muy, bueno, que dan muchos problemas. Ella tenía mucho cansancio, tenía palpitaciones. Yo le hice el estudio y me sorprendió porque he visto de que el corazón no tenía la suficiente fuerza para bombear. Entonces bombeaba con mucha dificultad. Y eso es algo que se suele ver en algunas personas, ¿verdad? Que tienen el virus, que a veces atacan la garganta, los bronquios, los pulmones, a veces también el corazón, los músculos del corazón. Y se llama miocarditis, o sea, con infección del músculo del corazón, que también se suele recuperar. En un 90% de los casos se recupera solo como cuadro viral, como una gripe. Pero a veces no, hay un 10% que no se recupera. Y en esta chiquita, lastimosamente, puede ser el caso, no se recuperaba. Yo le seguía controlando y cada vez iba disminuyendo más. Llegó un momento en que le dije que la única solución podía ser un trasplante del corazón. Y en ese momento, hace 19 años, eso no se hacía. O sea, se hacía, ¿verdad? Pero con muy malos resultados hasta ahora. Y es muy difícil de conseguir. El papá mecánico, ¿verdad? Humilde, me dijo, ¿y cuánto cuesta eso? Yo le dije, el problema no es tanto el precio, le dije, el problema es conseguir un donante. Conseguir donante a esta edad, en adultos es difícil, pero en niños es mucho más difícil. Bueno, él me dijo que no, que iba a conseguir. Y yo le dije, por lo menos unos 50 o 60 mil dólares. Yo le dije, no hace suma, que uno va a decir. Me dijo, voy a conseguirlo. Habló con su jefe, que era el representante de la Renault aquí en Paraguay. El jefe le quiere mucho al señor. Le envió a Francia para que allá trate de conseguir algo, de hacer algo. Allá tenía a lo mejor más posibilidades, a lo mejor de llevarla a la familia. Se fue a Francia, después por cuestiones de idioma me trasladaron a España. Y estuvo un tiempo allí y acá la nenita seguía cada vez peor. Y se quedó sola con la mamá, única hija en ese momento. Y yo le dije a la mamá Lilia, le dije, no va a mejorar, Tatiana. Está empeorando cada vez más. Le internábamos en el Bautista en esa época. Y constantemente en terapia, con muchos medicamentos, y así más o menos le manteníamos, pero yo le dije, pues tenés que llamar a tu marido que venga a acompañarte porque Tatiana se va a morir. Iba a morir, yo estaba prácticamente seguro que no iba a aguantar, era muy terrible la situación. Bueno, el papá me dijo, ya no voy a hacer algo, ¿qué vamos a hacer? Mandó una carta a la sociedad, a todos los paraguayos que estaban en España, una carta cortita, ¿verdad? Pero muy emotiva, por favor ayúdenme, mi hija se va a morir, necesito un trasplante, ayúdenme por favor. Y bueno, esa carta recorrió todo España, incluso varios lugares, hasta llegó, bueno, aquí en Asunción, ABC, el diario ABC, que también me puso en primera plana, le dijeron, bueno, vamos a ayudarle a que venga. A ver un poquito. Bueno, ahí salió en el 2006 fue eso. Salieron varios titulares de los diarios. Estos son los padres. Este es un recorte del diario de última hora, de agosto del 2007. Acá está el Sebastián y Lilian, no se separan de su pequeña Tatiana. Acá la niña Tatiana de 6 años que necesita un trasplante de corazón para seguir viviendo, se recuperó de un cuadro grave el fin de semana y ahora permanece estable. Permanecerá internada en terapia intensiva a la espera de un donante. Bueno, apoyo paterno. El domingo su papi Sebastián, que había viajado hace un año a trabajar a España con la expectativa de trasladar a la niña, regresó al país para acompañar a la familia. O sea que estaba muy fea la situación, pero felizmente hubo un donante en esa época que también fue muy complicado porque era una niña que vivía en Ciudad del Este, que tuvo una caída, tuvo una muerte cerebral y era compatible para que se le pueda donar. Bueno, aquí está Tatiana en la terapia. Esto es cuando cumplió 6 años, estaba festejando su cumpleaños en la sala.
Bueno, pero se fijan aquí en la expresión de los padres desesperados, y bueno, como todos estábamos muy desanimados. Pero bueno, aquí se produjo el trasplante. Este es el equipo médico que pudo estar el doctor Díaz Yure, el cardiólogo jefe, el doctor Jarolín, el cirujano, el doctor Melgarejo, el cirujano, estuve como cardiólogo, el pediatra de campo, bueno, todo un equipo para hacer el trasplante. En ese momento se había hecho y la prensa también estaba activa desde ahí. Un milagro, ¿no? Sí, para conseguir el donante fue algo terrible. Ahí fueron para hablar con los padres, al comienzo se negaron, pero un pastor palomino, fue el que prácticamente hizo ahí todo. O sea que habló primeramente con el tío, después con el papá, le convenció a ellos, después a la mamá, y eso fue lo más difícil, hasta que les convenció para que donen el corazón. Un chiquito que todavía estaba con el corazón latiendo, pero con muerte cerebral, ¿verdad? Trepar ese corazón, traer a Asunción, también tiene que ser rápido, ¿verdad? Porque Pierre si era que aportó su avioneta para que el traslado sea rápido. Bueno, lo que sí que se logró hacer eso. Y pero bueno, lo que quería comentarles nomás es de que esta niña, después del trasplante, aquí está en pleno corazón, resiste las críticas. Aquí está ella ya después de la cirugía. Bueno, y este es el equipo, este es el doctor Díaz Yure, el doctor Melgarejo, está el doctor Jarolín, el doctor Campos, una niñita muy, bueno, después de una cirugía enorme, ¿verdad? Muy divertida. Y con medicamentos, por supuesto, inmunosupresores. O sea que con defensas muy bajas, cualquier gripe, cualquier resfrío, cualquier cosa ella le podía hacer. Insistimos mucho con los padres, ¿verdad? En el cuidado. ¿Vive todavía la nena? Grande. Ya quiero saber. Bueno, y ella estaba, por supuesto, pasó horas críticas, horas muy difíciles, pero la madre excelente, cómo le cuidaba con la comida, con los medicamentos, con todo. Y le insistimos en que tenía que hacer actividad física, que caminara, ¿verdad? Que haga caminata. Por suerte, le empezó a gustar el golf. Empezó a caminar, fueron a una cancha de golf y ella es muy buena en golf. Así que, Claudio, también vos sí, animada a ayudarle. Aquí está ya más grandecita, jugando golf, practicando caminatas. Estuvo ya en varias portadas de los diarios porque estuvo representando al país en los torneos internacionales. Aquí ganó trofeos. Y bueno, con una caminata, con un ejercicio físico, a pesar de estar todavía con unos supresores, prácticamente no tiene, no se resfría casi, no tiene problemas, no tiene cuadros gripales. Y eso es, nosotros creemos que eso es lo que más le está ayudando, porque ella sigue con medicaciones muy fuertes que va a tener de por vida. Y bueno, ahora está aquí cumpliendo sus 15 años, la expresión de los padres como era antes y ahora como están felices con la Tatiana, que es excelente. Viene siempre para sus controles. Aquí está con Franco también, que le ayudó mucho para hacer sus... Bueno, aquí está ella recorriendo, ahora se estaba yendo a Inglaterra para participar en un torneo. Estuvo en Salta, estuvo en Estados Unidos. Y acá esto es interesante, ¿sí? Hoy terminé otro torneo. Agradecida con el Señor por darnos una oportunidad, aprovechándola al máximo. El deporte es salud, así que te invito a que practiques el deporte que más te gusta. En la vida, vívela y luego honra. Qué lindo.